Junior Hernández, ¿cómo estás, Junior? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí con ustedes y feliz por haberme invitado a platicar. ¿Qué tal, estimados amigos? ¿Cómo están? Es un gusto para mí saludarlos en una nueva emisión de El Juego Jurídico, su programa especializado en Derecho. Y como siempre, como cada miércoles a las 5 p.m., nos sentamos a platicar sobre un tema de relevancia con los expertos en materia fiscal, que es la materia que más nos gusta. Y pues nos sentimos muy cómodos con estos temas. Esperemos que sea de su interés. Y antes de iniciar con el tema y de presentarles a nuestro invitado del día de hoy, siempre les digo que para mí es un gusto iniciar este proyecto y este programa con mi socio, el doctorante Noé Andrés Quirós Morales. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes. Un gusto, un placer siempre estar aquí cada miércoles. Regresamos a los temas que nos sentimos cómodos, como lo son los temas fiscales. Y creo que, como siempre, tratamos de que no solamente sea un tema fiscal, un poquito que son complicados, sino que sean sobre todo dinámicos y que les pueda llamar un poquito la atención. Y el día de hoy seguramente todos vamos a estar ahí muy emocionados con el tema, nos va a agradar y vamos a aprender mucho. Estoy seguro que este tema les va a encantar a todos y para que vean que los impuestos están en todos lados, incluso en el fútbol. Pero antes de empezar a hablar del tema del día de hoy, saludo a nuestro contador público Junior Ciorán Hernández. ¿Cómo estás, Junior? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí con ustedes y feliz por haberme invitado a platicar un poquito de este mundo de los impuestos que, como comentaban, cualquier actividad que se realiza genera impuestos, y en este momento que va a estar de moda por el próximo año que se viene el Mundial, pues creo que vamos a tener una charla agradable respecto de este tema relacionado con los impuestos y el fútbol. Exactamente, y pues ya nos acabas de justamente adelantar este tema tan padre para todos los que les gusta el fútbol. Pues hoy vamos a hablar del fútbol y los impuestos, ¿no? Porque siempre hablamos del fútbol y que juega tal partido y que juega tal equipo, pero nunca nos pensamos a meditar o a cuestionarnos de, bueno, estas personas o estos clubes son asociaciones, son sociedades, a qué se dedican, cómo se constituyen. Yo quiero comprar al Atlas, ¿me alcanza? ¿No me alcanza? Entonces, bueno, pues vamos a estar platicando de eso el día de hoy. Y antes de iniciar con la presentación de este tema, me gustaría leer brevemente la semblanza de nuestro invitado del día de hoy, que con mucho cariño invitamos y tenemos aquí para ustedes. De profesión es maestro en Administración de Contribuciones y licenciado en Contaduría, certificado. Su nombre, reitero, es Junior Ciorán Hernández. Es licenciado en Contaduría, egresado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Es contador público certificado por el Colegio de Contadores Públicos de México. Tiene una maestría en Administración de Contribuciones por parte de la División de Posgrados de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Es socio del Colegio de Contadores Públicos de México, integrante además de la Comisión de Desarrollo Fiscal 1 del propio colegio. Es docente en la Escuela Bancaria y Comercial, asesor fiscal independiente y cuenta con más de 25 años de experiencia en asesoría fiscal integral en impuestos corporativos como reestructuración de empresas. Ha tenido la fortuna de participar en diversos negocios como son telecomunicaciones, juegos con apuestas, es decir, casinos, donatorias autorizadas, equipos de fútbol, concesionarias de televisión abierta y de paga, productoras de cine, constructoras, negocios digitales e internet, entre otros. A lo largo de su carrera ha desarrollado planeaciones y consultas en materia fiscal, además de llevar a cabo estudios y evaluación de enajenación de acciones, fusiones, escisiones, liquidaciones y reembolsos de capital. Es responsable de la coordinación de equipos multidisciplinarios para proyectos corporativos como la implementación de nuevos negocios, centros de servicio compartidos y sistemas ERPS, impartición de diplomados en diversos talleres, cursos de capacitación en la Escuela Bancaria y Comercial y además en el Colegio de Contadores Públicos de México, y ha impartido capacitación a los equipos del Maratón Fiscal de la Facultad de Contaduría y Administración. Finalmente formó parte de la Asociación de Pensionarios de Juegos y Sorteos. Pues como verán, estimados amigos, nuestro invitado de hoy tiene más de 25 años de experiencia en asesoría fiscal, y entre los cuales, entre todas estas materias que hemos visto, pues una de esas asesorías es en tema de equipos de fútbol, ¿no? Y hoy precisamente vamos a hablar de
el fútbol y los impuestos. Ustedes se habrán preguntado, bueno, y si yo quisiera hacer un equipo de fútbol, pues ¿cómo lo hago? ¿Cuál es el tema? ¿Cómo se pagan impuestos? ¿A quién se le pagan? ¿A los jugadores? Etcétera. Todas estas dudas vamos a estarlas aclarando el día de hoy. Y para empezar, estimado contador, la primera pregunta y la más sensata, si lo quiere decir así, el tema de cómo se constituyen un equipo de fútbol profesional. Es decir, pues para quien vamos a jugar al llanero no necesitamos constituir ningún equipo ni nada, pero ya cuando hay una sociedad o fútbol profesional, ¿cómo están constituidos estos equipos? Ok, claro. Te voy a platicar un poquito, dejando a un lado la pasión por el fútbol. Evidentemente México es un país en donde el fútbol es el deporte nacional y tiene pues mucho aforo en todos estos eventos que al final del día, para efectos fiscales, se consideran un espectáculo público. En este sentido, esta organización de estos espectáculos públicos normalmente se realiza a través de sociedades mercantiles o asociaciones civiles. Así es como están constituidos los equipos de fútbol. Evidentemente cada uno con su estrategia de negocio determina cuál es la figura que quiere utilizar para estas sociedades mercantiles o asociaciones civiles, pero también tienen que voltear a ver los lineamientos internacionales que establece, en este caso, una federación internacional como es la FIFA, y que abajo de este organismo internacional pues hay diferentes confederaciones, ¿no? Dependiendo de la región en donde se ubiquen cada uno de estos países, y de ahí vamos a llegar a la confederación que corresponde a México, que es la CONCACAF. Posteriormente, el órgano revisor, regulador de aquí en México, pues todos lo conocemos, es la Federación Mexicana de Fútbol, la FEMESFUT, y ahí es en donde también tenemos que estar cuidando los lineamientos para poder tener un equipo profesional. No es tan sencillo, no es tan fácil, hay que cuidar esta parte, pero evidentemente primero hay que constituir esta persona moral para poder empezar a ver todo lo demás. No es sencillo, como les decía, y si lo vemos a nivel de un padrón de contribuyentes, pues los equipos de fútbol, ¿cuántos hay en la Liga Mexicana? 18 equipos en una primera división, y en divisiones posteriores, pues hay un número también pequeño de equipos de fútbol que también pueden estar constituidos como asociaciones civiles o sociedades mercantiles, pero evidentemente la suma de todas estas sociedades es mínimo comparado con el padrón de contribuyentes. ¿A qué voy con esto? A que en realidad el negocio de fútbol, aunque es muy atractivo como espectáculo, a nivel de contribuyentes son muy pocos, son contados los contribuyentes que se tienen, y como les decía, normalmente son sociedades mercantiles y asociaciones civiles. De esta parte que comentas de las sociedades, ¿cuál es lo más usual? Porque si tú me dices asociaciones civiles para un tema de espectáculo, pues a mí como que ya me llama un poquito la atención. Me parecería que es más que estaría más enfocado al tema de lo mercantil. Aquí la pregunta sería, ¿cuál es lo más usual? Lo más usual es tener una sociedad mercantil. Si nosotros tenemos la curiosidad de ver cómo está constituido nuestro equipo de fútbol, pues evidentemente todos estos equipos tienen una página de internet, un sitio web. Si nos vamos a los avisos legales, ahí podremos encontrar si es una sociedad anónima, si es una sociedad de responsabilidad limitada o si es una asociación civil. Esto es muy sencillo de poder visualizar porque está dentro de los avisos legales de los sitios web. Ahora, la generalidad, la verdad es que son sociedades mercantiles. Okay. Y estimado contador, ahorita ya platicamos que se constituyen frecuentemente como sociedades mercantiles. Entremos un poquito más a detalle justo en estos temas. Que no sé si quieras ya platicar, salvo que tú quieras abordar otro tema, pero ¿qué ingresos perciben? O ya vamos el tema de los ingresos. Como equipo, quizás como jugador, quizás en tema de los estadios, porque hay mucha gente que aquí en México le encanta el fútbol y vemos estadios llenos, sí, claro, y los boletos carísimos.
¿Y a dónde se va esa lana? ¿Quién gana ahí? ¿Cómo empiezan a ganar los impuestos? El equipo, ¿cómo gana? ¿Cómo genera ingresos? Adelante, continuamos con esta plática tan interesante. Claro, bueno, aquí tendríamos que voltear a ver de manera muy general que para poder celebrar este espectáculo público hay dos principales factores o participantes, ¿no? Que son los dos equipos de fútbol que se van a enfrentar. Evidentemente aquí no es lo mismo ser local que ser visitante. Hay una distinción muy, muy interesante en cuestión de ingresos, de la percepción de los ingresos y evidentemente de los impuestos que van a causar. Como local, pues prácticamente pues todo lo vas a generar para tu bolsa, ¿no? El visitante pues difícilmente se va a llevar algo, ¿no? Pero bueno, cuando estás como local, pues es lo interesante, ¿no? Vamos a platicar los principales ingresos. Evidentemente hay una serie de ingresos que se pueden percibir y dentro de cada uno de esos ingresos, pues les voy platicando los efectos fiscales que se pueden llegar a tener, ¿no? El primer ingreso que pues a legua se ve es la taquilla, ¿no? La taquilla, pues depende de si eres un equipo de mucho arraigo, un equipo que tiene aficionados en todo México e incluso en el extranjero, pues el ir a ver a tu equipo de fútbol es más atractivo, irlo a ver en vivo, te compras tu boleto para poder ingresar al estadio y ese es un ingreso, ¿no? No es lo mismo que tengas, que le vayas a un equipo con gran arraigo o a un equipo regional. Pues la taquilla pues va a ser diferente, el monto del boleto, el precio del boleto va a ser diferente, dependiendo de esta situación. Ahora bien, ese es uno de los ingresos que se perciben, pero pues aquí venimos a hablar de los efectos fiscales, no tanto de qué le pasa al equipo, si gana o no gana, ¿no? Esta taquilla, pues evidentemente para efectos del impuesto sobre la renta, es un ingreso que se tiene que acumular al resto de tus ingresos. Aquí no hay gran ciencia, simplemente es un ingreso más. Pero para efectos del impuesto al valor agregado, ahí es en donde empezamos a tener una serie de dificultades en cuestión del tratamiento que le tenemos que dar a este ingreso o a este acto o actividad. Para efectos de IVA son actos o actividades, porque para la ley del impuesto al valor agregado es un acto exento. Es un espectáculo público que en la ley del impuesto al valor agregado se considera que está exento. ¿Y qué dificultades origina el que tú tengas un acto exento? Pues de entrada, aquellos gastos que estén identificados con la celebración de este acto exento, pues su IVA ya no es acreditable y ya te castigan financieramente porque lo vas a tener que hacer deducible para efectos del impuesto sobre la renta. Es decir, ese IVA no lo vas a poder disminuir del IVA trasladado que hayas originado de otros actos o actividades y lo vas a tener que considerar como un gasto que es deducible para efectos del impuesto sobre la renta. Ahora bien, también va a haber gastos o costos que no puedes identificar de acuerdo a la mecánica de la ley del IVA, no puedes identificar con actos grabados o actos exentos. No los identificas y tendrás que aplicarle el factor de prorrateo, el factor de acreditamiento que la misma ley del IVA contempla. Entonces aquí es en donde empieza a complicarse el cálculo, porque tengo que estar cuidando mes a mes cuántos actos grabados celebré y cuántos actos exentos celebré para determinar ese factor de acreditamiento y aplicarlo contra todos estos costos o gastos que no puedo identificar y de esa manera poder obtener el IVA acreditable, y el IVA que no es acreditable de igual forma se va a considerar un costo, un gasto que al final del camino también sigue siendo deducible para impuestos sobre la renta, pero es un castigo para pues todos aquellos contribuyentes que realizan actos grabados o exentos. Entonces, este punto de la taquilla, pues ya tienes el primer golpe a pues este gremio o a este negocio en términos generales, porque es un acto exento. Ahora bien, esto es a nivel federal.
A nivel federal, pues ya les comenté lo que tenemos efectos en impuesto sobre la renta, el efecto que se tiene en la ley del IVA, pero a nivel local, dependiendo de la localidad donde celebres el evento, pues hay otro impuesto que hay que estar ahí cuidando, ¿no? El impuesto sobre espectáculos públicos, ¿no? Que en este sentido, pues también tenemos que estar cuidando ese monto de taquilla que estoy generando. Porque esa es la base del impuesto, de esta contribución local, ¿no? Aquí en la Ciudad de México estamos hablando de que es un 8% sobre el monto de tu taquilla y pues algunas veces algunos clubes lo que hacen es vender la taquilla, pero pues llegan a haber boletos promocionales, ¿no? Que llegan a haber invitados y esos boletos pues en realidad no tienen un precio. Son obsequios hacia pues toda la afición. El mismo Código Fiscal de la Ciudad de México contempla que pues tienes hasta un 5% de toda tu taquilla para que no pague el impuesto especial sobre producción, sobre espectáculos públicos, perdón. Entonces también tienes ahí que estar cuidando que pues esos boletos que regales pues no excedan del 5%, porque de otra manera sí van a tener que pagar el impuesto sobre espectáculos públicos. En términos generales, la taquilla es lo que te origina. Adicionalmente, y ya como para finalizar este tema de la taquilla, pues hay unos derechos que a lo mejor pues uno no los ve tan claros, porque pues lo único que va al estadio es a divertirse, ¿no? O sea, no vas a ver si pagan o no impuestos. Esa es la realidad. No, lo que quieres es que tus equipos metan goles, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, al final del camino, pues cada que hay un evento masivo, que esto es un evento masivo, pues normalmente vemos guardias de seguridad. Sí. Ese equipo auxiliar que pertenece a la Ciudad de México, estoy hablando de la Ciudad de México, evidentemente habrá que ver las disposiciones de cada uno de los estados en donde se celebren estos espectáculos, pues también tienes la obligación de contratar a cierto número de policías y cierto número de bomberos, dependiendo de en dónde es del aforo del espectáculo público. Entonces, un ejemplo, ¿no? Si el aforo va a ser de más de 42,000 aficionados, que pues hay muchos partidos de fútbol aquí en la Ciudad de México que por supuesto superan ese aforo, estamos hablando de que se tienen que contratar a 1,100 elementos de seguridad para cuidar este evento deportivo, ¿no? Entonces, estos costos son al final del día contribuciones, ¿no? Locales o federales, pero pues la taquilla ya me dio para hablarles de tres diferentes impuestos y un derecho, ¿no? Y bueno, eso es lo que les decía, que al final del camino la taquilla resulta ser compleja en cuestión del tratamiento fiscal y contable de un evento de esta índole, ¿no? Y ese es un ingreso. Vamos con un ingreso. Correcto. Sé que me voy a salir un poquito con este comentario, igual si puedes hacer ahí unas precisiones. Ahorita con la publicación que se dio el 6 de julio de 2025 en el Día Oficial de la Federación sobre las modificaciones a la ley antilavado, muchas de las críticas era que pues, derivado de los ingresos, pues también dejaron fuera de estas actividades vulnerables a los espectáculos públicos. Uh-huh. Y aquí, y regreso un poquito a los impuestos. ¿A qué voy? Ahorita me dices, simplemente la taquilla ya nos crea un gran problema. ¿Es usual que los equipos de fútbol segreguen o tengan una estructura corporativa de, a ver, con la sociedad 1 recibo taquilla, con la sociedad 2 patrocinios y no sé qué otros más ingresos ahorita nos puedas platicar, pero todo lo concentran en una sola empresa? ¿Es usual que constituyan una red de empresas para conglomerar todos los ingresos de un equipo de fútbol? Mira, dependerá de la estrategia de cada uno de los clubes de fútbol, pero de entrada yo te diría que hay clubes de fútbol que no tienen su propio estadio. Entonces,
Tan solo con eso ya estaríamos hablando de que no solo es un ente, no es solo un contribuyente, sino ahí ya por lo menos tienes a dos. Y como les decía, dependerá de cada una de las estrategias, pero sí llega a funcionar que dentro del club de fútbol se tengan diferentes empresas, pero no es lo ideal, porque al final del camino, pues dentro del club de fútbol pues está todo el negocio, ¿no? Toda la operación. Vamos a hablar un poquito más adelante de este tema de los otros ingresos, en donde conlleva también el tema de la marca, ¿no? Porque al final del día es una marca, cada equipo es una marca, entonces eso también te genera ciertos beneficios, pero el punto aquí clave es que todo va en función de este espectáculo público y sí se podrán tener algunas estructuras corporativas alrededor de los equipos, pero en sí la operación del espectáculo público se queda en la empresa que es, en este caso, el club de fútbol. Puede ser que el estadio no esté ahí, en esa empresa, o por ahí algunas otras consideraciones que puedan llegar a estar dentro de esta estructura corporativa, ¿no? Como muchas estructuras corporativas que existen, no solo en este negocio. Y ahí la pregunta que seguramente todos dicen, oye, cuando voy al estadio y me echo una refrescante cerveza, ese dinero, ¿a quién se le queda? Un agua. O una agüita de limón, ese dinero, porque siempre nos preguntamos, no, seguramente, a ver, yo no sé cómo esté la cerveza, 100, 120, y cuántos están tomando. Oye, es un ingreso importante. Exactamente, o sea, no la cerveza, ya sabes que en México casi no les gusta la cerveza, pero bueno, ese es otro ingreso que se percibe en estos negocios, ¿no? Coloquialmente se les conoce como esquilmos, pero estos esquilmos básicamente son todas esas bebidas o alimentos que se venden dentro del estadio. No solo las cervezas o la agüita de limón que decías, sino también las botanas, pizzas y demás, ¿no? Entonces, ese ingreso es, en este caso, del club o de quien esté celebrando, dependiendo, como les decía, si eres dueño o no del estadio, pues el estadio puede estar vendiendo o el club puede estar vendiendo todos estos esquilmos, ¿no? Dependerá de la estrategia corporativa que se tenga, ¿no? Pero al final del día, pues es un ingreso que también se está percibiendo en un evento deportivo. Ahora bien, aquí de igual forma trataré de ir desmenuzando impuesto por impuesto qué efectos tiene este ingreso por esquilmos. Inicialmente, pues para efectos del impuesto sobre la renta creo que no hay mucha ciencia, todos los ingresos que les voy a platicar pues son acumulables, ¿no? O sea, difícilmente va a haber algo que les diga, no, esto no se acumula, ¿no? A lo mejor habrá algunos tratamientos especiales que vamos a tocar más adelante de un ingreso en el extranjero que nos tenemos que meter con el acreditamiento del artículo 5 de la ley del impuesto sobre la renta, pero esas particularidades no quieren decir que no sean acumulables, ¿no? Claro, como dicen, en caso de duda, acumula. Exactamente, ¿no? En caso de duda, acumula, y en caso de duda, no deduzcas, ¿no? O sea, esa es la fácil que normalmente nuestras autoridades nos dicen, ¿no? Pero bueno, para impuestos sobre la renta es acumulable. Para efectos del IVA, pues evidentemente habría que ver, pero la mayoría de sus productos están al 16%. Pero metemos un nuevo impuesto, ¿no? O bueno, no un nuevo impuesto, un impuesto que no tiene tantos años, que es el IEPS. Me refiero a este acto o actividad, porque la ley del IEPS también viene del 79, igual que la ley del IVA, entonces ya es vieja. Sin embargo, este acto o actividad que tiene que ver con alimentos con alto contenido calórico pudiera llegar a representar un costo adicional para el consumidor, porque al final del día ese IEPS se traslada, ¿no? No quiere decir que todos los productos que se vendan dentro del estadio causen IEPS. Habrá que ver, la cerveza, si estás haciendo una venta al público en general, pues eso, de acuerdo a la ley del IEPS, no va a gravar IEPS, ¿no? Pero habrá que ver qué tipo de botana vendes y demás, porque son pues alimentos de alto contenido calórico y que pues, al final del día tendrás que trasladar el 8% de este impuesto, ¿no? Me surge ahí una duda y... A ver,
Se supone que de todo lo que yo gasto como persona física puedo solicitar mis CFDI. O sea, yo si voy al estadio y me eché 2 agüitas de limón, puedo decir, oye, pues pásame mi CFDI porque quiero tener mi comprobante fiscal. O ahí, ¿cómo lo hacen? ¿Al público en general? ¿O dicen, no, aquí no damos CFDI? Evidentemente tienes la obligación como contribuyente, olvídate de a qué te dediques, de emitir un comprobante fiscal digital en caso de que te lo solicite el cliente. Te voy a ser sincero, jamás nos han solicitado un CFDI por una cerveza en el estadio. No, pues es que ya se les olvida después de la segunda. Sí, no, y más, si gana su equipo, pues van felices, ya no les interesa la parte tributaria, ¿no? Pero sí se tendría la obligación. Entonces, en este sentido, como no se solicita pues un CFDI nominativo a algún cliente en específico, se emiten CFDIs al público en general. CFDIs globales, ¿no? De toda la venta que se realizó de estos esquilmos, ¿no? Al final del camino sí se emite el CFDI, pero pues es muy difícil, o al menos a mí no me ha tocado ver que alguien solicite un CFDI por estos esquilmos. Estoy hablando de los esquilmos. Cuando toque otro tipo de ingresos, ahí sí les voy a decir en donde sí nos llegan a solicitar o donde sí llegan a solicitar CFDIs, ¿no? Y justamente continuando con esta lista de donde se obtienen ingresos cuando hay un partido, ¿qué nos puedes decir de los derechos de transmisión? Ahí creo que también ese es un tema muy interesante, ¿no? Porque hay partidos que jalan y que sí, se sienta toda la casi es como cultura mexicana, ¿no? Todos los domingos nos sentamos, vamos a hacer a compartir el pan y el vino porque juega tal o cual equipo, ¿no? Y sí, la transmisión pareciese que es así el mayor top. ¿Qué nos puedes decir acerca de estos derechos de transmisión? Es una pregunta muy buena. Los derechos de transmisión anteriormente, hace algunos años, pues únicamente se vendían a pues una televisión abierta. Había un par de cadenas, 3 cadenas a lo mucho que lograban adquirir estos derechos. Posteriormente se empezó a dar en televisiones de paga y demás, servicios de televisión de paga y demás, en donde también empezaron a adquirir estos servicios. Pero hoy en día, pues incluso algunas plataformas adquieren los derechos, ¿no? No voy a hacer comerciales, pero hay varias plataformas que hoy adquirieron los derechos de transmisión de varios equipos de fútbol. Pero bueno, este ingreso es importante, es muy importante, porque al final del camino, entre más popular sea tu club, pues tus derechos de transmisión son más valiosos. No es lo mismo que seas un equipo de cobertura nacional a que seas solo regional. Por mucho arraigo que tenga en esa región, pues solo lo van a ver ahí o lo van a querer ver ahí. En cambio, a nivel nacional, pues todos van a estar pendientes cuando vas a jugar y tus derechos de transmisión tienen un costo diferente. Ahora bien, también dentro de los mismos derechos de transmisión dependerá de cada negociación que se tenga con el adquiriente de estos derechos. Pues normalmente, ¿qué sucede? La expectativa es que todos los equipos de fútbol sean campeones, ¿no? Evidentemente eso no se puede, pero esa es la expectativa que al inicio de cada torneo todos debieran de tener. Al menos mis Pumas, por favor. Bueno, dije que dejaba a un lado la pasión porque la verdad es que en este momento yo tampoco puedo hablar mucho de mis Pumas porque pues estamos un poquito mal, ¿no? Pero bueno, estos derechos de transmisión, por lo menos vas a jugar 17 jornadas, ¿no? Pero de esas 17 jornadas, pues no eres local en todas, vas a ser local en algunas. Y esos son los derechos que estás vendiendo cuando eres local, no cuando eres visitante. Entonces, ahí también igual, dependerá si eres local o visitante, solo vendes los derechos de transmisión cuando eres local. Ahora bien, termina la jornada 17, el torneo regular y viene la famosa liguilla.
pues ahí normalmente lo que se tiene es un precio adicional por cada partido en el cual vas avanzando, algunas primas, algunos bonos y demás. Pero al final del camino, para la parte impositiva, que es lo que nos interesa, pues cualquier ingreso que percibas por derechos de transmisión se va a acumular para efectos de impuesto sobre la renta y va a detonar un 16% de IVA trasladado, ¿no? Pero estos derechos de transmisión normalmente se están contratando previo a que inicie el torneo y no por un torneo. Pueden ser 2, 3, 4 torneos. Dependerá, les digo, de las negociaciones que cada equipo haga con aquellos adquirientes de los derechos de transmisión. Estos derechos de transmisión, les estoy hablando de lo que es la parte nacional, pero pues existen derechos de transmisión como los del Mundial, ¿no? Que también estamos hablando de otro tipo de operaciones que también tienen que ver con el fútbol, pero bueno, estamos tratando de enfocar esta plática en la parte nacional y esto es lo que les puedo platicar de estos derechos de transmisión, ¿no? Que al final del día es parte de las negociaciones que cada club va a realizar con los posibles adquirientes. Perfecto, entonces ya estuvimos platicando de los ingresos de taquilla, los esquilmos, los derechos de transmisión, y algo que siempre salta a la vista cuando vemos un partido son que ya los equipos parecen anuncios publicitarios, ¿no? Ya no hay un lugar donde uno pueda poner una marca más porque ya están totalmente plagados. ¿Esos también son ingresos? ¿Cómo tributan? ¿Cuál es la mecánica de esos derechos de uso de marca? No sé si son publicidad, no sé cómo cómo se clasificarían, digámoslo de esta forma. Como bien comentas, hoy la verdad es que ya no hay espacio ni siquiera para que te pongan tu nombre en la playera, ¿no? Sí. Hace muchos años, la verdad es que los uniformes eran, bueno, a mí es mi percepción, se me hacían más atractivos porque lo único que veías era el escudo de tu equipo. Pero actualmente pues ya tienes infinidad de marcas y bueno, estas marcas básicamente lo que están adquiriendo es un espacio publicitario, ¿no? En donde a través de estos patrocinios hacen un pago al club para que pueda aparecer la marca, ¿no? Evidentemente estas negociaciones no son solo con la marca, sino también con las empresas de marcas deportivas, porque si pueden ver, pues también las marcas deportivas entran en este negocio. Cada club es vestido por una marca deportiva y ahí es otro ingreso que se puede llegar a generar, esos contratos en los cuales pues yo, la marca deportiva 1, quiero vestir al equipo de la Ciudad de México, al más importante. ¿Por qué? Porque pues si sé que voy a tener al equipo más importante de la Ciudad de México o a nivel nacional, pues mis playeras se van a vender en todos lados. Entonces también ahí hay un ingreso. Y toda la parte, como decían, de las publicidades que vas a encontrar tanto al frente como detrás, generan un ingreso. Estos ingresos, pues aquí tampoco hay mucho que ahondar porque tienen que pagar el impuesto correspondiente. Es un acto o actividad grabada para efectos de IVA y para efectos del impuesto sobre la renta, pues evidentemente también es un ingreso aquello que se perciba. Pero bueno, al final del día es otro ingreso que también los clubes están percibiendo. Entonces ya vimos taquilla, ya vimos los esquilmos, los derechos de transmisión, los espacios publicitarios, que no solo se quedan en el uniforme, ¿no? También hay otros espacios publicitarios que se pueden llegar a explotar. Oye, pues mira, de esta plática, estimado Junior, pues yo nada más veo que gana el equipo y el equipo y el equipo y el equipo y ya ni me dieron ganas de ser jugador de fútbol. No, es cierto, todavía se antoja cumplir ese sueño. Pero justamente, a ver, ya hablamos un poquito de los equipos, ya abordamos un poquito este tema de todos los ingresos que están obteniendo estos equipos, venta de playeras que también pues es algo de lo que obtienen muchos ingresos. Pero ¿qué pasa entonces ahora con los jugadores? O sea, los jugadores, además de su contrato, ¿obtienen algún ingreso? ¿Cómo pagan?
¿Qué relación existe entre los jugadores y el club? O ahorita el club nada más es el club y yo le pago a mi jugador lo que le prometí en el contrato, o ¿dónde entra aquí en toda esta operación fiscal de mucho dinero por lo que veo y de muchos ingresos los jugadores? Ok, mira, se escucha muy bien porque empezamos a hablar de los ingresos, pero hay infinidad de costos que quizás el ingreso se suena muy atractivo, pero ya si nos vamos a un margen de utilidad, pues ahí sí es castigado por estos costos. Un costo muy fuerte es lo que acabas de mencionar, ¿no? Los jugadores de fútbol, la verdad es que son personas físicas que obtienen un ingreso muy, muy importante de los clubes y que hace algunos años tenían un tratamiento como asimilados a salarios, pero a raíz de ciertos acercamientos que se tuvieron con las autoridades fiscales y demás, hoy en día los jugadores de fútbol están regulados bajo el régimen de salarios, ¿no? Entonces, es una relación laboral, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, está catalogada como una relación laboral, en este caso de los jugadores de fútbol. No solo los jugadores de fútbol, otras actividades deportivas también están consideradas como una relación laboral. Entonces, el jugador, su ingreso pues más común, porque no puedo decir que todos los jugadores tienen los mismos ingresos, pero su ingreso más común es el sueldo que perciben de los equipos a los que pertenecen. ¿Qué implica que existe una relación laboral al pagar un sueldo? Pues toda la carga social. Se tienen que pagar cuotas de seguridad social, Infonavit, SAR, el impuesto sobre erogaciones. Aunque nunca vamos a ver a un jugador ahí en la clínica del IMSS. Sí, justamente era lo que te iba a decir. Entonces, ¿me estás diciendo que voy a encontrar a mi jugador favorito de los Pumas formado sacando ficha en el IMSS? No, pues, no vayan a querer ir a formarse ahí a su clínica esperando que en cualquier momento llegue el equipo, el jugador, ¿no? Pero bueno, al final del camino, como les decía, es una relación laboral y ese es un ingreso de los jugadores. Ahora, hay jugadores que evidentemente no solo son jugadores de fútbol, pueden llegar a ser una marca, ¿no? Mi comandante. O una imagen, ¿no? Que al final del camino ellos tendrán que cuidar el contrato que firmen con cada club, pero pueden llegar a generar otro tipo de ingresos, ¿no? Y no solo con el club, porque también hay unas reglas de aquellos jugadores que pertenecen a un representativo nacional, ¿no? Que ahí ya las reglas las establece, en este caso, la Federación de Fútbol, Mexicana de Fútbol. Pero pueden llegar a ser comerciales. ¿Cuántas veces se han visto jugadores que estén promocionando algún producto? Son libres de hacerlo, solo cuidando las reglas, ¿no? Porque evidentemente, si vas a promocionar una marca que va en contra de la marca que con la cual estás tú firmando, con la cual tienes ya una relación laboral o tienes un compromiso legal, pues no vas a poder irte con cualquier marca, no te vas a ir con la competencia, por ejemplo, ¿no? O también tienen que cuidar estos jugadores el tema de que no deben de estar tan relacionados con algunas marcas que tengan que ver con este tema de la posible ludopatía, que son pues cuestiones de apuestas y demás, ¿no? Porque pues ese vínculo pues al final del camino no es favorable para los jugadores, entonces tienen que cuidar ciertas cosas, sí, pero pueden generar otro tipo de ingresos a raíz de esta imagen que van formando. No les digo que todos los jugadores son así, porque hay jugadores que van empezando y que todavía no los buscan, ¿no? Muy bien. Igual te voy a hacer una pregunta que son dos, a ver si me logro explicar un poquito. Ahorita lo que comentabas es de esta deducción, es la más importante, una de las más importantes. Y una de las preguntas sería, ¿cuál es otro gasto importante para los equipos de fútbol? Y me surgía la duda, y tal vez ya me voy a ir a un tema internacional, ¿qué pasa cuando hacen estas famosas giras, ¿no? Que vemos al equipo amarillo que va a jugar a Estados Unidos con el Inter, que se va a la gira europea.
¿cómo se da el tipo de los ingresos? Insisto, por eso comentaba, no sé si también el tema de los viáticos, el salir de la ciudad, ¿cómo se da todo ese tratamiento? Ok, de acuerdo. Bueno, voy a ir punto por punto de los que me mencionaste. Otro costo importante que puede llegar a tener el club de fútbol es la renta del estadio. Si no eres dueño del estadio, lo vas a tener que rentar, ¿no? Entonces, al final del día es un costo que tienes que absorber y que pues te va a mermar tu margen de utilidad. Otro costo importante que vas a tener pues es tu inventario de todos estos esquilmos, los alimentos y bebidas que llegas a vender dentro del estadio, pero adicionalmente tienes un costo que probablemente no vemos, no percibimos. Un club de fútbol pues no solo se dedica a comprar jugadores, ¿no? Qué bonito sería, ¿no? Bueno, no tan bonito, porque si no, no produces jugadores nuevos. Entonces, ¿qué sucede? Tienes escuelas, tienes entrenadores de fuerzas básicas, tienes chavitos que están iniciando en este mundo del fútbol que los tienes que preparar, acondicionamiento físico, giras también para ellos, confrontaciones con otros clubes o con fuerzas básicas de otros clubes, de tal manera que todos esos costos pues no se ven, porque tú lo que quieres ver es al equipo a tu club jugar fútbol, pero el equipo principal, no aquellas fuerzas básicas. La verdad es que no te interesa verlas, a menos que tengas ahí al familiar, al hijo, al primo que esté iniciando en las fuerzas básicas, solo así los ves, ¿no? Pero todos esos son costos que no se ven, pero pues al final también merman este margen de utilidad. Ahora, me voy a brincar al otro cuestionamiento que me hacías de estas giras internacionales. Dependerá quién es el que busca a quién, ¿no? Si el club mexicano quiere jugar, voy a decir en Estados Unidos, con un club español, pues el club mexicano es el que va a pagarle al club español para que venga a jugar, porque el club español no está interesado en venir a jugar con el club mexicano, ¿no? Entonces, la única manera de que yo te haga venir es que te pague, ¿no? Esa es una opción. Entonces ahí pues, realmente tu ingreso pues pudieran ser ese derecho de transmisión que vayas a percibir por ese partido y demás, pero pues no es tanto, te sale más caro. Lo que quieres es promocionar tu club. Pero si es al revés, si el equipo español es el que quiere venir a jugar con el mexicano, pero lo hacen en Estados Unidos, pues ahí sí puedes percibir un ingreso, ¿no? Esa es otra figura, en la cual, pues ahí sí vas a generar un ingreso. Pero puede ser que un externo, un tercero, diga, yo quiero que estos dos clubes, el español y el mexicano, vengan a jugar aquí en mi país. Ahí estás generando un ingreso por el espectáculo que estás celebrando en el extranjero. Y ahí vamos al tema impositivo. Es un ingreso del extranjero el que estás percibiendo. Y puede ser sujeto de una retención de impuestos. Entonces, ¿qué sucede ahí? Para efectos de impuestos sobre la renta, la ley doméstica, pues tienes que acumular todo el ingreso, ¿no? Sin embargo, si este ingreso es sujeto de retención, hay algunas particularidades que te señala esta ley del impuesto sobre la renta, en la cual ese impuesto que te retengan en el extranjero lo puedes acreditar, lo puedes disminuir del impuesto que causes aquí en México, pero con ciertas reglas que no me voy a meter tanto en esas reglas porque son un poquito engorrosas, pero al final del día sí puedes llegar a recuperar una parte de ese impuesto que ya te retuvieron en el extranjero, disminuyéndolo del impuesto que causes aquí en México. Pero ¿eso cuándo va a suceder? Hasta que presentes tu declaración anual. Si tú celebras el partido en enero del 2026, en ese momento cuando percibas el ingreso ya te retuvieron el impuesto. ¿Y cuándo lo vas a poder acreditar? Hasta marzo del 2027. Sí. Entonces ahí ya hay un tema de financiamiento porque pues estás percibiendo menos recursos, estás adelantando o anticipando el impuesto a través de esa retención y hasta marzo del siguiente año vas a poderlo
disminuir el impuesto que causes en el ejercicio. Entonces, este tema, les decía, no me quiero meter mucho en el artículo 5 porque es un cálculo un poquito engorroso, dejando a un lado esta parte del cálculo, pues únicamente lo que les puedo comentar es que hay un impacto financiero, ¿no? Porque estoy anticipando con mucha antelación el impuesto, aunque me lo estén reteniendo en el extranjero, lo podré recuperar, pero pasa más de un año, ¿no? En este ejemplo que les di. Y bueno, eso es lo que les puedo comentar de esos partidos o esas giras que se pueden llegar a dar en estos casos, cómo repercute ese ingreso que se percibió del extranjero y los impactos que tendríamos en la ley del impuesto sobre la renta. Me parece muy interesante, estimado contador. Creo que es un tema que a veces nada más nos centramos en ver el fútbol y no sabemos todas las implicaciones que hay detrás, ¿no? Sobre todo cuando justamente lo acabamos de ver, el Mundial de Clubs, ¿no? Cuando un equipo nacional se va a Estados Unidos o a otro país a jugar, y bueno, qué implicaciones fiscales tienen, porque por supuesto generan ingresos allá, generan ingresos para el equipo. Se me hace muy muy interesante este tema. Para ir aprovechando el tiempo, estimado contador, sé que hay muchos temas: uniforme, responsabilidad social, campeonatos, percepciones, pero ¿qué consideraciones hay que tomar en cuenta para estos equipos del fútbol? Es decir, para aquellas personas que tienen el interés en este tipo de área que es lo contable en el fútbol, y para todas estas personas que nos están escuchando, ¿qué consideraciones deben de tener estos equipos? Porque entiendo que todavía hay el tema de campeonatos, perder, preparar, ahí les dan generan más ingresos o no generan más ingresos. Es decir, un panorama general de estos temas que acabo de abordar, el tema de uniformes. Creo que hay mucho tema del que decir, pero no sé si lo podamos ir a abordar, aunque sea de manera breve, estos temas que acabo de señalar. Sí, claro. Mira, ¿qué consideraciones o qué recomendaciones les puedo dar en caso de que tengan la oportunidad de introducirse a este mundo de fútbol desde el punto de vista financiero fiscal? Pues evidentemente aquí habría que ver que en la contabilidad, pues es una contabilidad atípica, ¿no? No es como se maneja normalmente esta parte contable. Tienes que llevar a cabo una contabilidad en donde puedas tener claridad en todos estos tipos de ingresos que estás percibiendo, los puedas identificar claramente, pero principalmente todos estos costos que les he mencionado, ¿no? Desde el tema de los sueldos de los jugadores, el tema de las escuelas que se tienen, de las fuerzas básicas, cómo separar esos costos para poderlos identificar correctamente, y principalmente de cara a la determinación de los impuestos correspondientes. Entonces, desde el punto de vista contable, la recomendación que les haría es que sí deben de tener una clasificación clara en su contabilidad de todos estos supuestos que les he comentado. Desde el punto de vista fiscal, ¿qué consideraciones creo que deben de tomar en cuenta? Evidentemente la fiscalización internacional, ¿no? ¿Por qué? Les platicaba de estos posibles ingresos que se pueden llegar a percibir, en el cual nos pueden llegar a retener un impuesto, qué tratamiento le tenemos que dar. Pero también podemos tener costos hacia el extranjero, o gastos que realizamos hacia el extranjero, y ahí el club mexicano es el que probablemente tenga que realizar la retención del impuesto. Y esta retención del impuesto, pues habrá que ver si hay un convenio para evitar la doble tributación con ese país, si caen los supuestos señalados en este convenio para aplicar una tasa preferencial. Pero no solo es eso, también hay que ver las obligaciones de forma que conlleva realizar una retención del impuesto sobre la renta sobre gastos que se pueden llegar a realizar, como la emisión de un comprobante fiscal por internet por retenciones y pagos, que esa es una obligación que se tiene que cumplir, y bueno, todo lo que conlleva esta situación que les comento de un pago al extranjero.
Entonces, esa particularidad también la van a poder ver si van a comprar a un jugador, ¿no? O sea, los jugadores también, de acuerdo al régimen de transferencias que hoy en día prevalece en la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA, pues hay un régimen de transferencias. No nada más es de que el jugador brinque de un equipo a otro. Está regulado y hay que tener cuidado con esa parte. Por ahí también yo les diría, por cuestiones de tiempo no voy a ahondar tanto en esto, pero si tienen la curiosidad, busquen ahí en internet el caso Bosman. Es un caso que hizo que este régimen de transferencias cambiara sustancialmente y a raíz de eso, hoy en día tenemos un criterio no vinculativo en México, el cual lo que establece es que estos pagos que realizo para adquirir algún jugador, no me voy a meter tan a detalle en esa situación, pero los pagos que se realicen para la adquisición de un jugador o esas cartas de transferencia de ese jugador, de los derechos federativos, se consideren un gasto diferido. Es decir, no los pueden deducir al 100% en el ejercicio, sino lo van a tener que deducir de acuerdo al tratamiento de una deducción de inversiones, es decir, el 15% anual. Entonces, ese desembolso que hacen los clubes no es cualquier desembolso. Y el criterio señala que no lo puedes deducir en ese ejercicio, sino te lo vas a tener que llevar en varios ejercicios, e imagínense el golpe financiero que eso implica para los clubes de fútbol, ¿no? Entonces, ese es otro impacto que yo les diría, hay que cuidar y es un costo también importante, ¿no? Justo retomo las palabras de Gamaliel en el sentido de, lo vemos tan sencillo, solamente ir a ver fútbol o ir al estadio, pero no vemos todas estas implicaciones colaterales, podemos decir, que implica el tema del fútbol. Y seguramente quedaron ahí muchos temas pendientes. A mí sobre esta parte de las cartas de los jugadores, los regímenes de transferencias, me pareció interesante, que yo no lo había como percatado y desconocí este criterio normativo del cual nos comentas. Igual, y para ir terminando, estimado Junior, ¿alguna consideración, algún consejo? ¿A dónde, que ahorita como nos dijiste del tema de este caso, qué otros temas, qué otros libros, qué bibliografía, qué podemos, aquellos que les interese tal vez para un tema de tesis, de algún trabajo, de alguna investigación, ¿a dónde se pueden acercar? Ok, yo lo que les recomendaría es que analicen los reglamentos establecidos por la FIFA, ¿no? Por la Federación Internacional de Fútbol. Como les decía, nosotros tenemos disposiciones domésticas, disposiciones locales en las cuales abarcan la generalidad, no pueden ser tan específicas. Entonces, para poder dar el tratamiento correcto fiscal de todas las transacciones que se realizan, tenemos que voltear a ver todas estas regulaciones, ¿no? ¿Qué requisitos me piden en este sentido las federaciones internacionales de fútbol o la Federación Internacional de Fútbol, y que se van permeando a través de la confederación que nos corresponde, que es la CONCACAF, y a través de la FEMESFUT, porque ahí hay muchas disposiciones legales que incluso hay que tomar en cuenta para su aforo, que entiendo la mayoría son abogados, que no necesariamente van a ir de la mano con la parte doméstica, ¿no? Con las disposiciones domésticas. Entonces yo sí les recomendaría que lo primero que vean son estos estatutos, estas reglas, estos reglamentos que establece la FIFA, para tener un mejor entendimiento del negocio, del fútbol como negocio, y cómo lo podemos aterrizar a la parte doméstica. Me parece muy, muy interesante. Creo que el tema da para hablar muchísimas cosas. La invitación para continuar hablando de este tema está abierta, o de otro tema. Creo que lo que siempre comentamos Noé y yo, nos gusta platicar con contadores y profesionistas que platican de forma tan sencilla, tan gráfica,
con ejemplos prácticos. La invitación está abierta Muchas gracias. para un nuevo programa. Y para todas estas personas que nos escuchan y que seguramente uno nunca sabe, y que evidentemente podemos ver tu inmensa experiencia de 25 años en este y otros temas fiscales, tus números de contacto, tus redes, dónde te pueden contactar, si existe alguna duda de algún régimen específico para un jugador, porque parece que no, pero insisto, si llega a suceder, ¿dónde te pueden buscar, estimado Junior? Sí, mira, pues lo que les puedo dejar es mi usuario de LinkedIn. Ahí pues igual creo que lo proyectan en el programa, pero me pueden encontrar como Junior Soriano Hernández, mi nombre, y mi correo pues básicamente es mi nombre, junior.soriano.hdz@gmail.com. Ahí es en donde me pueden encontrar, y con mucho gusto, si surge alguna duda particular para algunas personas del aforo que ustedes manejan, con gusto, y por supuesto que acepto la invitación para futuros programas. Hay algo de experiencia en esos 25 años que me gustaría y me gusta mucho compartir con la gente que va iniciando en esto. Y bueno, la verdad es que es un placer haber estado con ustedes. No, nosotros estamos muy agradecidos. Ahí lo tienen, estimados amigos. Quien tenga dudas, quien quiera acercarse para un tema que puedan hablar con el contador Junior Soriano Hernández en LinkedIn. Y pues ojalá que sí se acerquen con él, porque de hecho pues tiene mucha experiencia. 25 años de experiencia es algo impresionante, estimado contador. Pues bueno, estimados amigos, hemos llegado al final de este programa. Como siempre, cada miércoles les traemos temas novedosos, fiscales y de otras materias de derecho, por supuesto. Entonces, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita, ver nuestros reels. En TikTok también tenemos una cuenta, los invitamos a seguirnos. Y sobre todo también en Spotify. Ahí pueden escuchar estos capítulos cuando vayan al trabajo, cuando vayan a la oficina o cuando vayan de regreso a casa. Yo sin más me despido en nombre de nuestro invitado del día de hoy. Muchas gracias, estimado Junior Soriano Hernández, y en nombre del doctorante Noé Andrés Quiroz Morales, yo me despido. Soy el abogado Gamaliel y nos vemos el siguiente miércoles en una emisión más de El Juego Jurídico. Hasta luego.